3. Ok, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora en la que lo esté viendo. El día de hoy nosotros somos el equipo que le va a presentar Clima, Enfermedades y la Caída de Roma. Este equipo está conformado por Mariela Olivier, Andrea González, Michelle Peña, Asiel Osuna, Mariela Alberti y yo su servidora, Andrea Martínez. Espero que les sirva este video y que nosotros estemos aprendiendo de esta presentación. Bueno, primero que nada voy a empezar con lo primero que sucedió, que fue la erupción de los volcanes. Las erupciones no solo causaron un enfriamiento temporal, algunas de estas fueron tan grandes que las bajas temperaturas perduraron durante varios años, marcando el inicio de lo que se conoce como la pequeña edad de hielo tardía. La falta de luz solar, las heladas tempranas y la inestabilidad del clima hicieron que muchas tierras agrícolas se volvieran inútiles. Esto no solo generó escasez de alimentos, sino que también hizo que los precios de los productos agrícolas aumentaran, afectando gravemente la economía del imperio. En este contexto, las tensiones sociales aumentaron. La clase trabajadora sufría las consecuencias del hambre y la malnutrición, mientras que las élites que controlaban la distribución de los alimentos se volvieron más ricas. Esto generó un descontento creciente entre la población, lo que debilitó aún más la cohesión social y la capacidad del imperio para mantenerse unido. Por otro lado, la frecuencia de estas erupciones volcánicas también fue un factor clave. No fue un solo evento, sino una serie de erupciones que se prolongaron durante varias décadas. Esta persistencia en el mal clima impidió que el imperio se recuperara entre una crisis agrícola y otra, pues sucedían muy a lo largo. Las regiones más afectadas fueron las del norte del imperio, donde las bajas temperaturas y las malas cosechas fueron más severas, debilitando tanto las ciudades como el campo. Finalmente, el cambio climático provocado por estas erupciones volcánicas no solo afectó la economía y la sociedad, sino también la salud pública. La hambruna y la malnutrición debilitaron a la población, lo que hizo que las personas fueran más susceptibles a enfermedades. Esto fue un factor clave para la propagación de la peste bubónica, que surgió en ese mismo periodo, lo cual hablaremos más adelante. Con una población ya debilitada y hambrienta, la enfermedad se extendió rápidamente, causando una gran cantidad de muertes y contribuyendo aún más a la caída del imperio. En mi opinión personal, me sorprende cómo eventos naturales como las erupciones volcánicas pueden haber jugado un papel tan crucial en la caída de una civilización tan poderosa como la Roma antigua. Pensamos a menudo en las caídas de los imperios como resultados de guerras, intrigadas políticas o crisis internas, pero el impacto de desastres naturales nos muestra una perspectiva diferente y a mi parecer es impresionante. El hecho de que cambios climáticos drásticos provocados por fenómenos como las erupciones puedan debilitar a una sociedad tan avanzada resalta nuestra vulnerabilidad frente a factores que no podemos controlar. Las erupciones no solo causan destrucción inmediata, sino que también alteran el clima y las condiciones de vida durante años, afectando la agricultura, la economía y la estabilidad social. Me hace reflexionar sobre cómo incluso las civilizaciones más grandes y poderosas no están exentas de los caprichos de la naturaleza. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances y logros, siempre estamos a merced de fuerzas ambientales que pueden cambiar el curso de la historia. Esta visión de la historia, influenciada por eventos naturales, me lleva a apreciar aún más la complejidad y la fragilidad de nuestro entorno. Y por último, la necesidad de estar preparados para los desafíos que nos presentan. Gracias. Bueno, ahora pasando con el enfriamiento global. Este enfriamiento global tuvo un impacto profundo en la agricultura. Sucedió aproximadamente entre los siglos XIV y XIX, y durante esta época el clima global se volvió más frío de lo normal, aunque no fue una era del hielo como la que sucedió hace 1000 años. Sí hubo una disminución significativa de las temperaturas. En este enfriamiento pues tuvo un impacto profundo en la agricultura, que era la base de la economía y de la alimentación en esa época. Las cosechas, que normalmente dependían de climas estables y temperaturas moderadas, comenzaron a fallar con mayor frecuencia. Los inviernos eran más largos y fríos, mientras que los veranos eran más cortos y menos cálidos. A resultado de esto, lo que sucedió fue que muchas plantas
que solían crecer bien en esas condiciones, simplemente pues ya no podían prosperar por el cambio de estas. Los problemas con las cosechas llevaron a una serie de dificultades. La escasez en los alimentos, que se convirtió en un problema recurrente, lo que a menudo resultaba en hambrunas y desnutrición. Las comunidades agrícolas, por otro lado, que ya estaban en un punto de vulnerabilidad, se encontraran luchando para poder sobrevivir. Las bajas temperaturas también llegaron a afectar a los animales de la granja. Esto lo que sucedía era que reducían la producción de leche, la carne y algunos otros productos esenciales provenientes de los animales de granja. Además de los efectos inmediatos en la alimentación, esta mini edad del hielo también tuvo consecuencias sociales y económicas con más amplitud. Las dificultades económicas causadas por las malas cosechas llevaron a conflictos y disturbios, y las personas empezaron a moverse en busca de mejores condiciones de vida, y las tensiones sociales aumentaron. En resumen, esta mini edad del hielo exacerbó las dificultades de la vida en la época donde sucedió. Esto porque redució la producción de alimentos y aumentó la inseguridad alimentaria. Esto, por su parte, tuvo un impacto muy profundo en las sociedades de aquel tiempo, mostrando cómo las condiciones climáticas tienen una gran influencia en la vida cotidiana y en la estabilidad social como tal. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la peste bubónica, o como se conoce más coloquialmente, la peste negra, también se puede denominar la enfermedad de la muerte. Para comprender todo este tema, primero tenemos que situarnos en Europa en los 1347 y 1350. Esto fue durante el siglo XIV. Y esta fue una enfermedad donde se propagó. Se dice que los españoles regresaron a Europa junto con los indígenas, y habían unas ratas ahí, y las pulgas eran las que portaban la enfermedad y estaban en las ratas, y las propagaron a toda la sociedad europea, generando así este tipo de enfermedad. Era una enfermedad que los síntomas al inicio eran no tan peligrosos, entonces en un principio pasó muy desapercibido, siendo fiebre alta, escalofríos, dolores musculares, y los más distintivos, los bubones. Estos eran como hinchazones en la parte de las axilas, de la ingle y del cuello. Estos bubones eran señales claras de que alguien estaba gravemente enfermo. O sea, para este punto, cuando una persona ya empezó a presentar este tipo de hinchazón, ya prácticamente la daban por muerta. El que se recuperaran de eso, realmente las probabilidades eran mínimas. Y sobre este tipo de hinchazones, los bubones generaban un aspecto horrible que todavía en este tiempo lo atribuían a demonio y a que había un castigo divino, que ahorita vamos a llegar a esa parte. Por lo mismo, los bubones es que a ese tipo de enfermedad se le dijo la peste bubónica. La enfermedad en ese tiempo se esparció muy rápido. En Europa en esos momentos no había productos de higiene, tampoco los canales los tubos de agua para poder utilizar el retrete, las regaderas, los baños, las tinas, realmente eran un privilegio, y de hecho el privilegio era el no bañarse. Usualmente nada más se bañaban como 1 o 2 veces al año, y iban en orden de que era una tina de agua caliente, y primero era el padre, luego la madre, y luego los hijos, primero varones y luego mujeres, del mayor al menor, y todos en el mismo agua cochina. Entonces, pues obviamente no habían medios realmente higiénicos para evitar que esta enfermedad se propagara. Y todavía, como estamos en los 1347 años, 1350, la religión era un factor muy importante en este tiempo. Entonces, las personas aquí presentes creían que esta enfermedad
número uno, no desconocían que provenía de las pulgas que venían de las ratas, sino que en esos tiempos su lógica fue, ok, esto fue un castigo de Dios. Hicimos algo tan malo que Dios nos mandó esto y nos lo mandó a través de un aire venenoso que se mete a través de nuestra nariz e infecta todo nuestro ser por el interior. De hecho, la imagen que está aquí es un doctor. Y esta máscara que tiene, que es tan significativa y tan distintiva de este tiempo, era en forma de pico, y el pico servía para poner unas hierbas, unas plantas de hierba para que hubiera mejor aroma y evitar que el aire venenoso pudiera entrar por el canal y así evitar enfermarse. Tristemente, pues no funcionó de mucho. De hecho, los médicos fueron los primeros que empezaron a caer también. Las calles se habían desolado, así como en el COVID, que todos se aislaron y se metieron a sus casas. Bueno, en este caso las calles también quedaron solitarias en Europa. Pero al igual que ahorita en la actualidad, en esos tiempos, en 1347, 1350, la humanidad demostró resiliencia y lo superó. Esta enfermedad sigue presente hasta el día de hoy. De hecho, nunca volvió a ser tan enorme como en esos años. Sin embargo, siguió presentándose con menor frecuencia, menor intensidad. Todavía persiste, pero el lado positivo es que ahora es una enfermedad que se puede tratar con antibióticos. Obviamente en ese tiempo ni siquiera se conocían lo que eran los antibióticos, pero ahora tenemos este tipo de privilegio. Sobre las rutas comerciales, los grandes imperios antiguos como el romano, el otomano o hasta incluso el chino tenía extensas redes de rutas comerciales. Estas rutas eran caminos o carreteras que conectaban diferentes regiones, esto permitiendo el intercambio de productos como especies, seda, maletas, preciosos. En estas rutas no solo se facilitaba el comercio, sino también ayudaba a propagar enfermedades. Cuando los comerciantes, soldados y viajeros se movían a lo largo de estas rutas, se llevaban consigo no solo mercancías, sino también gérmenes y muchos virus. Esto significaba que las enfermedades podían viajar rápidamente de una región a otra. Por un ejemplo, en el Imperio Romano, la peste se expandió por todo el imperio gracias a esas rutas comerciales. Y de manera similar, en la Edad Media, la peste bubónica, conocida como la peste negra, se esparció a través de Europa, Asia y África, en gran parte debido al comercio, los viajes y a lo largo de estas rutas comerciales. Las ciudades y los puertos importantes de estas rutas se convirtieron en puntos muy críticos donde las enfermedades podían llegar rápidamente a nuevas áreas. A medida que los imperios se expandían y sus redes comerciales se volvían más grandes, las enfermedades también podían propagarse más fácilmente. Y en resumen, aunque las rutas comerciales eran importantes para el comercio y la cultura, también facilitaban la rápida difusión de enfermedades entre regiones. Y esta es una muestra de cómo la conexión entre diferentes lugares puede tener efectos tanto positivos como negativos. Ok, ahora hablando sobre el impacto en la población y el ejército, refleja uno de los periodos más críticos de la historia del Imperio Romano. Roma sufrió una serie de crisis que afectaron profundamente su estabilidad, incluyendo plagas devastadoras como la plaga antonina y la plaga de Cipriano. Estas epidemias, junto con la escasez de alimentos, minaron no solo a la población civil, sino también a las fuerzas armadas, debilitando considerablemente la capacidad del imperio para sostenerse.
La peste y el hambre se convirtieron en fenómenos constantes durante este periodo por las guerras, la ineficiencia administrativa y el deterioro de las infraestructuras de distribución de alimentos. Estas condiciones redujeron significativamente la población, tanto en las ciudades como en el campo. En algunas regiones la mortalidad alcanzó cifras alarmantes, con hasta 1/3 de la población padeciendo una causa de enfermedades y la falta de alimentos. Esta reducción demográfica tuvo un efecto devastador en todos los aspectos de la vida en el imperio, afectando particularmente al ejército. La disminución de la población llevó a una crisis en el sistema de reclutamiento militar, con menos campesinos y ciudadanos disponibles para el servicio. Roma enfrentó grandes dificultades para mantener un ejército numeroso y bien abastecido. La escasez de soldados debilitó las legiones romanas, que eran esenciales para la defensa del imperio frente a las constantes amenazas externas, por lo cual el imperio romano se vio obligado a depender cada vez más de mercenarios extranjeros, muchos de ellos procedentes de tribus bárbaras. Sin embargo, esta medida también resultó problemática, ya que estos soldados no siempre tenían lealtad al imperio y podían ser fácilmente influenciados por sus propios intereses o por sus líderes tribales. La consecuencia directa de la reducción en el número de soldados fue una defensa debilitada del imperio. Las fronteras conocidas como limes se volvieron vulnerables a las incursiones de tribus bárbaras y otros grupos nómadas como los hunos. Con menos tropas para defender vastos territorios, me perdí, una disculpa, dame un segundito. Se volvieron vulnerables a las incursiones de tribus bárbaras y otros grupos. Con menos tropas para defender vastos territorios, Roma comenzó a perder el control sobre importantes provincias como Britania, Hispania y partes de la Galia, lo que aceleró el proceso de desintegración del imperio. Esta pérdida de territorios clave reflejó la incapacidad de las legiones para mantener el dominio romano sobre vastas regiones y proteger sus habitantes. Además, el debilitamiento militar no solo afectó la defensa del imperio, sino también la moral de los propios soldados. Las constantes derrotas, la falta de recursos y la desorganización interna generaron un clima de descontento en las filas del ejército. Los soldados mal pagados y peor alimentados eran cada vez menos efectivos en combate, lo que facilitó las deserciones y la insubordinación. La falta de lealtad hacia el Estado exacerbó aún más a la crisis, contribuyendo al colapso generalizado de las estructuras militares y políticas romanas. La situación económica también se vio gravemente afectada por la peste y el hambre. Con una población cada vez menor, la producción agrícola disminuyó drásticamente, lo que exacerbó la falta de alimentos y debilitó aún más la capacidad del imperio para alimentar a su población y a su ejército. La escasez de mano de obra en el campo y la interrupción de las rutas comerciales empeoraron la situación económica, afectando la recaudación de impuestos y la capacidad del Estado para financiar sus defensas. Al igual que las migraciones internas fueron provocadas por la peste y el hambre, condujeron a un aumento de la despoblación rural. Muchas tierras agrícolas fueron abandonadas y tomadas por invasores, lo que incrementó el colapso del sistema económico romano. A medida de que las instituciones imperiales se debilitaban y el Estado central perdía el control, la estructura social también comenzó a descomponerse. La desconfianza en el gobierno y en el ejército decayó, facilitando la fragmentación del imperio en múltiples reinos independientes, y la combinación de estos factores, crisis demográfica, pérdida de cohesión militar y la descomposición política, fue determinante en la caída de Roma.
Ok, ahora vamos a hablar de los problemas internos que presentaba Roma. Aunado a todo lo que ya expusieron mis compañeros y mis compañeras, además de esto, Roma ya tenía muchos problemas internos que afectaron de manera directa e indirecta a la caída del imperio, que yo creo que de manera más directa que indirecta. Y pues, primero que nada, a partir del siglo III